y todavía no se terminan de confirmar las siguientes paradas de lo que sería esta gira. Sí se mencionan algunas posibilidades, por ejemplo Chile, e incluso se llega a mencionar Estados Unidos con alguna reunión importante que no sería con el gobierno actual de Estados Unidos, pero todo es a confirmar. Se va conociendo la información, por supuesto, a poco por una cuestión de seguridad. Recordemos que ayer el chavismo, el régimen de Nicolás Maduro, incluso publicó una recompensa para dar con el paradero de González Urrutia, que también tiene emitida una orden de captura. Todo esto, ¿por qué? Porque el próximo viernes, exactamente en una semana, es el día de la asunción presidencial en Venezuela. Un día clave, ¿por qué? Porque Maduro ya tiene previsto asumir un mandato según los datos del CNE que no fueron corroborados y que finalmente el CNE, la Comisión Nacional Electoral, no presentó ninguna información que avale esos datos, y que por su parte Edmundo González Urrutia también dice que va a asumir este mandato a pesar de esta captura que el gobierno y el régimen de Nicolás Maduro dice que pesa sobre él, mientras, recordemos también, María Corina Machado, quien estuvo vetada de participar de la elección, sigue en la clandestinidad dentro de Venezuela. Y en este sentido, volviendo a lo que vos mencionabas, hubo puntualmente el caso del gendarme Nahuel Gallo, que ayer, justamente cuando terminábamos el programa, conocíamos estas imágenes. Hoy hubo nuevos pronunciamientos internacionales, puntualmente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la OEA. La Comisión Interamericana, recordemos que es un órgano autónomo de la OEA, ambos en Washington, y organismos regionales. Por un lado, la comisión lo que exigía es al gobierno de Maduro que brinde información sobre el gendarme. ¿Por qué? Porque ayer vimos estas imágenes que fueron filtradas, como vos decís, es decir, no se publicaron oficialmente y todavía no se sabe dónde está si es Nahuel el helicoide, Gallo. no parece ser el helicoide. Si es algún campo allí deportivo, se lo ve junto con otros detenidos, o al menos tiene una indumentaria que al principio parecía deportiva, y bueno, ahí lo vemos, ¿no? Más flaco, además con barba, costó identificarlo, pero su madre incluso, por fuentes de ayer del mismo Ministerio de Seguridad, me decían que su madre lo identificó por las zapatillas, por ejemplo, como dato, ¿no? Claro, y en ese sentido también la OEA, la Organización de los Estados Americanos, habla directamente de un crimen de lesa humanidad. Impresionante eso, ¿eh? Eso se conoció después de la Comisión Interamericana, directamente un comunicado de la OEA en el que habla que la detención de Gallo es un crimen de lesa humanidad y pide al régimen chavista que garantice y certifique la seguridad física de Nahuel Gallo. Está con nosotros Walter Molina Galdi, que es un politólogo desde Venezuela. Ya le vamos a preguntar su opinión y si finalmente cede el régimen de Maduro frente a la presión internacional de todos los organismos, de casi todos los países. Y Diego Armestos, abogado constitucionalista. La primera pregunta, Diego, buenas tardes, buen año. Hola, ¿qué tal? Buen año. Desde el punto de vista legal, es decir, diplomático, ¿la Argentina tiene algún otro recurso? Porque si no, es que asuma Trump y tome alguna otra decisión, porque el régimen, si bien está resquebrajado, no cede. No, a ver, recién lo decía claramente ella a partir de las noticias, es decir, el sistema interamericano de derechos humanos tiene resortes que te permiten de alguna manera. Es más, vos tenés la Carta Democrática y tenés todo el sistema interamericano donde vos podés, por intermedio de la Comisión Interamericana y la misma OEA, llevar adelante los reclamos que corresponde. Ahora, en el medio tenemos que entender la situación jurídica de Venezuela, que es la situación política, es decir, donde el régimen de Maduro había denunciado y se quería ir del sistema interamericano. En el medio gana Guaidó. Guaidó, al asumir la presidencia temporaria, es decir, tira para atrás la decisión, la Asamblea Nacional tira para atrás la decisión, entonces en el medio se crea una nebulosa, donde obviamente que el sistema interamericano, yo siempre digo, amigo, llega hasta acá, es decir, más no va a poder hacer, es decir, ¿por qué? Porque no existe forma de compeler a los estados integrantes del sistema interamericano que cumplan la normativa, las decisiones y las resoluciones que cumple la Comisión. Ahora, vos vas a decir, bueno, entonces quedan solamente en meras declaraciones. No. Hay un sistema internacional también que tiene que llevar adelante todo un proceso. Ahora, este proceso, yo tengo el conocimiento de gente que ha sido perseguida por el gobierno de Maduro, que está en el exilio, gente con cargos importantes, que bueno, obviamente, por eso me llama la atención que si va a ir o no a Venezuela, que ganó las elecciones, ¿no? Es decir, bueno, porque uno tampoco sabe las consecuencias. ¿Por qué? Porque el gobierno de Maduro, al estar fuera del sistema,
Si puede hacer lo que quiera. Bueno, es que el gobierno de Brasil no sabemos si manda a su representante, Lula no va a ir, tampoco va a ir Petro, representando al gobierno de Colombia. Eso es lo que se menciona, por lo menos hasta el día de hoy. Si van los representantes, es un apoyo sutil, pero es un apoyo. Si van los representantes del gobierno de Colombia y de Brasil, que son claves en el continente. Ahora, se discute, ¿no?, la libre autodeterminación de los pueblos, pero ¿qué pasa frente a una dictadura? Vos que sos un especialista. Walter, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la libre autodeterminación de los pueblos es lo que decía el pueblo. Y el pueblo venezolano el 28 de julio decidió por casi 40 puntos de diferencia que el presidente era Edmundo González Urrutia. Eso está claro, están las actas demostradas ahí. La comunidad internacional, como bien decían, lo sabe. Incluso estos regímenes o estos gobiernos que al final tratan de avalar esta tiranía, pero sin tomarse la foto, ¿no? Porque la barbarie chavista es tan grande que ni Petro, ni Lula, ni la nueva presidenta de México se quieren tomar la foto con Maduro. Envían a uno por debajo, pero ellos saben perfectamente lo que ocurrió en el país. Y en efecto estamos hablando, y esto es muy importante, el sistema interamericano es muy complejo poder hacer algo ahora con Venezuela en ese sentido, en el sentido de las leyes, porque hay que entender la naturaleza de lo que estamos viendo. Y reitero esta palabra, estamos viendo una tiranía barbárica que comete crímenes de lesa humanidad. De hecho, las imágenes de Nahuel Gallo, del gendarme argentino, salen un día después de que se anuncia el gobierno argentino una denuncia ante la Corte Penal Internacional. Correcto. Precisamente por un crimen de lesa humanidad que es la desaparición forzada. Es decir, que ¿debería haber una intervención para vos? Intervención no creo que vaya a haber realmente, pero creo que tiene que haber una presión realmente fuerte a nivel internacional. Fuertes son sanciones contra los criminales de lesa humanidad, tal cual sucedió acá en la justicia argentina, utilizando la jurisdicción universal. La CPI tendría ya que avanzar en esto, me parece que va muy lenta. Tienen que cortar a Nicolás Maduro, tiene que ser un paria a nivel internacional para que sus propios, desde adentro se pueda quebrar esa coalición que yo creo que está bastante golpeada después, reitero, de una elección durísima. No solo, o sea, Maduro, Diosdado Cabello, las fuerzas militares, ahora Julieta tiene más información, pero queremos sumar a Ramsés Gazaoui, que es juez, es venezolano, pero está exiliado, y tiene una mirada, por supuesto, una posición y algunas respuestas para preguntas que tenemos a esta altura. ¿Qué puede pasar en algún momento? ¿Puede quebrarse el régimen? ¿Qué tal, doctor? Gracias por el contacto. ¿Cómo le va? Gracias por la oportunidad, un saludo a todos. Bueno, sí, yo creo que es posible, hay amplias posibilidades de que pueda haber un desarrollo que permita, unos acontecimientos que permitan la salida de Maduro. Recordemos pues que, como ya se dijo ahí en el panel, Edmundo González Urrutia es el presidente electo, y simplemente lo que hay que hacer es respetar la soberanía nacional, que es ejercida a través del sufragio, como lo dice, como establece la propia Constitución. Y el problema está realmente en que esta gente, el régimen definitivamente permita esta situación. No es fácil, sin duda alguna. La posibilidad de que el presidente llegue a Venezuela está amenazado, él, su familia en general. Hay una orden de captura con una tarifa puesta por su cabeza por el fiscal Tarek William Saab, pero la realidad es que el 10 de enero, sin duda alguna, o los días subsiguientes puede pasar cualquier cosa. Pienso que el pueblo llano en sí tiene un factor decisivo en cuanto a su participación, claro, y su movilización en las calles, ¿no? Julieta Nassau, nuestra compañera, nos contaba la importancia que reviste en este escenario la visita de Edmundo González Urrutia, que va a ser recibido por el presidente Javier Milei, ¿no? Con una posición muy clara del gobierno argentino, ¿no, Julieta? Así es, y que además va a estar también acompañado por una movilización que fue convocada para mañana a las 10 de la mañana en la Plaza de Mayo, justamente para los venezolanos que están aquí en Argentina y para todos los que quieran también acompañar la causa, que viene acompañado también por una llamada para María Corina Machado justamente a la movilización. Y en este sentido le quería consultar a ustedes dos, a Ramsés y a Walter, si bien ustedes en este momento no están en Venezuela, me imagino que sin dudas tienen contacto con gente allí.
Me acuerdo el 28 de julio y en los alrededores y en la previa, sobre todo de las elecciones, había una fuerte sensación de esperanza en Venezuela y hemos visto después de las elecciones también marchas realmente multitudinarias en las que incluso aparecía María Corina Machado desde la clandestinidad, salía para mostrarse junto a toda la gente que la apoyaba. ¿Cómo ven la sensación de los venezolanos hoy a una semana del 10 de enero? Yo creo que los venezolanos tienen exactamente el mismo sentimiento que tuvieron el 28 de julio cuando votaron masivamente por Edmundo González Urrutia y cuando salieron el 29 de julio a las calles espontáneamente. Recordarán esas imágenes que van a quedar para la historia mientras tumbaban las estatuas del padre de esta desgracia que es Hugo Chávez. Ese sentimiento sigue ahí. Por supuesto que a partir de ahí el terrorismo de Estado venezolano sacó todo lo que tenía, asesinó a personas, metió preso a más de 2.000 personas, entre ellos 170 niños que torturaron durante meses. Ha sido terrible y por supuesto que el Helicoide es un centro de tortura el más grande de Latinoamérica. El Rodeo, donde probablemente esté Nahuel Gallo, es otro centro de tortura. ¿El Rodeo se llama el lugar? El Rodeo, sí. ¿Por qué decís que está ahí? Es muy probable por la forma de las imágenes que sea ese lugar, que era un lugar de presos comunes y a partir del 29 de julio lo anunció casi como un campo de concentración ideológico como los de Stalin. ¿En qué zona Nicolás está de Maduro Venezuela? en la zona de Miranda, un estado de Miranda más o menos cerca de Caracas. Lo anunció como un campo de concentración y ahí metieron a muchísimos presos políticos. Puede ser que ese es el lugar, por la forma de las imágenes que mandaron, podría ser. Y a partir de ahí, como decía, ocurrió un terrorismo de Estado que no ha hecho que los venezolanos quieran cambiar lo que necesitan, porque esto no es una lucha política, esto es una lucha existencial, porque si el régimen de Nicolás Maduro sigue ahí, la barbarie es lo único que va a tener para ofrecer. Pero ahora, como vos decís, aumentó muchísimo la represión después del 28 de julio. ¿Eso no infunde también el miedo dentro de la gente? De hecho, se vio que las manifestaciones después del 28 de julio, el 29 fue realmente multitudinaria. Recuerdo otra que fue un sábado, que también hubo mucha gente y después se empezó a notar que la represión obviamente termina teniendo un efecto en la gente, ¿no? Ramsés. Sí, efectivamente. Yo pienso como lo plantean ustedes, como dije anteriormente, el tema de la posibilidad de que el pueblo salga a la calle es crucial y que se encuentre en las calles manifestando, a pesar de la represión, suena a que uno va a poner al pueblo a carne de cañón, pero como lo vengo diciendo anteriormente, yo pienso que es ahora o nunca. O sea, es un tema, nos jugamos la libertad más allá de la democracia, que está perdida, nos jugamos ya la libertad. Sabemos que es un régimen genocida, sabemos que es un régimen narcocorrupto. Narcocorrupto, ese es un dato. Sí, que va seguramente a contrarrestar todo lo que sea alguna manifestación o cualquier foco que se haga en las calles de Venezuela. Sin embargo, yo pienso que es capital el pueblo en la calle también, sin duda alguna. Desde aquí y vengo haciéndolo. Correcto. Y todo el mundo lo hace. Un llamado a las fuerzas armadas y a las fuerzas policiales. Que le preguntemos a Diego Armesto. Yo quería... Sí. A ver, yo tengo una amistad hace muchos años con Ramsés, nos conocimos estudiando en el exterior, pero Ramsés, la pregunta es, y una vez me lo contaste en algún recreo que nos hemos tomado estudiando, es decir, Ramsés en primera persona puede contar lo que es la persecución. Es decir, Ramsés era juez del Tribunal Superior de la Corte Suprema de Venezuela. Mira. Y la historia que sufre él y su familia de persecución de este gobierno, del gobierno de Maduro. Entonces, a veces, está bueno escuchar las opiniones, pero también escuchar en primera persona lo que es la persecución, lo que verdaderamente le sucede, porque la historia es tenebrosa, la historia, ¿no? Decía, hasta cuando cruzaron a Colombia de noche en un bote sin luces, ¿no? Es decir, es algo que estaría bueno capaz que, para que la gente tome dimensión verdaderamente de lo que pasa en Venezuela. Te escuchamos, Ramsés. Sí, esto fue en el año 2017, público, notorio y comunicacional, que la Asamblea Nacional de ese entonces, de mayoría opositora, nombró nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Yo fui designado uno de ellos, éramos 33 personas, y al día siguiente Maduro, en una cadena de radio y televisión, ordenó sencillamente que todos estos nuevos magistrados fueran detenidos. Pasamos a la clandestinidad, como está María Corina Machado ahora, y en 10 días tuvimos que salir, como cuenta Diego, por la persecución y por la presión que teníamos del SEBIN, de la Policía Política de Venezuela,
tuvimos que salir en una lancha a la isla de Curazao y después ahí irnos a Estados Unidos. Ahora yo me encuentro en Madrid, exiliado ya hace 5 años acá. Ramsis, y con el conocimiento, y acá también lo incluyo, Diego, que ustedes tienen del sistema judicial, si se pudiese decir, o del Poder Judicial hoy en Venezuela, que obviamente no está para nada separado del Poder Ejecutivo, claro. ¿Qué pueden pensar del futuro de Nahuel Gallo en Venezuela? Desde el punto de vista jurisdiccional, yo no le veo ningún tipo de salida. Tenemos que acordar, Diego lo sabe y los colegas en Argentina también, el Poder Judicial, más aún la justicia penal, funciona como una justicia para perseguir a los opositores, para amedrentarlos, para castigarlos. La justicia constitucional también, el Tribunal Supremo de Justicia está cooptada y secuestrada por el Poder Ejecutivo. En fin, todo el Poder Judicial está secuestrado y funcionan como una especie de bufete privado de Maduro y de sus secuaces. Por lo tanto, del punto de vista jurisdiccional, yo no le veo alguna salida. Yo considero que lo que hizo Argentina ahora con la denuncia ante la Corte Penal Internacional sobre el caso del señor Gallo es capital, porque eso va en consonancia con lo que acaba de decir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un delito de lesa humanidad, tener a Gallo ahí de esa manera secuestrado, ¿no? Por eso, claro, la presión internacional que se haga siempre... Es que Maduro, perdón, sabe que en algún momento se le va a terminar esto y van a caer, ¿no es cierto? Walter, te escucho y después a Diego, ¿no? Mira, en algún momento se va a hacer justicia, ¿o no? El régimen de Nicolás Maduro, lo único que lo sostiene en este momento son las armas y el terror, ¿no? Que es bastante, por supuesto, porque eso asesina. Pero en algún momento la historia cuenta que eso se derrumba. Pero, como pasó en Siria, como pasó, no sé. Los militares te apoyan hasta que te dejan de apoyar. Y un dato que no es menor, que no hay que olvidar nunca, el 28 de julio, también en los centros de votación donde participaban militares, ganó Edmundo González. La mayoría de los militares que tienen madres, que tienen hermanos, que tienen familias que se fueron, que tienen personas que están muriendo de hambre o porque no hay medicina. ¿Y por qué no se terminan de rebelar? Bueno, ese es el punto, y yo creo que hacia allá está apuntando María Corina Machado. Esos son los mensajes que ha enviado. Los últimos mensajes que ha enviado han sido 2, pidiéndole a los venezolanos que terminemos de dar el paso, que ella va a acompañar y ella está dentro de Venezuela, y pidiéndole a los militares, a los policías y a sus familiares que no disparen. Lo único que se necesita para que termine de derrumbarse ese muro en Venezuela, ese muro de barbarie y oscuro, es que los militares no disparen contra una población que quiere ser libre, que ya decidió ser libre el 28 de julio y que no va a cambiar esa decisión. Ramsis, ¿vos creés que puede haber una transición con un Maduro fuera a partir del 10 de enero y un Diosdado Cabello tratando de llegar a algún acuerdo como válvula de escape al sistema? Sí, Diego, sin duda alguna. Yo pienso que al momento de que Edmundo González asuma la presidencia formalmente y materialmente hablando, junto con la líder María Corina Machado, que ya sabemos que va a ser su vicepresidenta, pues no hay ninguna duda que yo considero que va a haber una transición. Además, estamos hablando de una amplia mayoría, estamos hablando de más del 80% de los venezolanos que están con el cambio, que quieren un cambio, que quieren libertad, que quieren volver a la democracia, y estoy seguro que el planteamiento que ha hecho el presidente electo hace unos pocos días atrás sobre lo que es el plan de gobierno para los próximos 100 días, plantea sin duda alguna una transición. Desde el punto de Poder Judicial te puedo dar una primicia de que, sin duda alguna nosotros vamos a cumplir un papel importante cuando regresemos como los magistrados, claro, legítimos, y nuestro papel está ahí justamente en trazar algún plan relativo a lo que es una justicia transicional. Claro. ¿Pero esa asunción se la imaginan formalmente en Caracas o creen que lo mejor para Edmundo González Urrutia sería hoy por hoy evitar llegar a Caracas antes de avanzar en una negociación? Bueno, es que sinceramente te voy a dar un dato. La Constitución venezolana es clara. En el artículo 231 establece que el presidente elegido, y no proclamado, por cierto, no dice proclamado, dice elegido, no hace falta la proclamación del Consejo Nacional. Es decir, Edmundo González Urrutia. Edmundo González Urrutia, elegido, debe juramentarse ante la Asamblea Nacional
Y en el caso que no pueda, por cualquier causa sobrevenida, debe juramentarse ante el Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia legítimo es el que yo formo parte, que estamos en el exilio, que esperamos regresar, y como sabemos, el asiento de los poderes públicos en Venezuela está en la ciudad de Caracas, pero puede determinarse en cualquier, así lo establece la Constitución, en cualquier ciudad o cualquier parte del territorio. Por lo tanto, y nos toca a nosotros juramentar al señor Edmundo González Urrutia en un pueblo en la frontera con Colombia, con Brasil o con Guyana, pues así lo haremos. Así de sencillo. Interesante, la verdad que es un escenario del que por ahora no se está hablando mucho. Es decir, que Edmundo González Urrutia no necesariamente tenga que estar en Caracas el 10 de enero. Exactamente. Así es. Ramsés, muchas gracias por este contacto. Un abrazo grande. Un abrazo a todos. Walter, Gracias ¿una por última visión sobre esto? Bueno, yo lo que quisiera aprovechar esto es para decirle a la comunidad internacional que realmente siga apoyando a Venezuela. Esta visita del presidente electo Edmundo González a Argentina, que es la primera además que hace en Latinoamérica, es muy importante para nosotros por lo que ello significa. Va a seguir otras, como ya dijeron, Uruguay, Panamá, va a ir a Estados Unidos. Yo creo sí que el final de esto tiene que ser el presidente Edmundo González juramentándose en Caracas, y eso va a ocurrir en tanto y cuanto, repito, la gente que ya votó, que ya se organizó y que está organizada y que desea el cambio salga a apoyar eso, y que las fuerzas policiales, que son lo único que mantiene este régimen criminal, dejen de hacerlo. Es importante que la democracia... Una pregunta final, pero en relación justamente a lo que hablábamos también con el juez, que es muy interesante el escenario que se abrió. ¿Por qué esta vez sería distinto del caso Guaidó, que finalmente no terminó resultando, digamos, la presidencia encargada de Guaidó? Bueno, tengo dos comentarios acá. Uno, no es igual porque Edmundo González Urrutia ganó las elecciones. Aquí ya partimos de una legitimidad de origen, y él ganó las elecciones, reitero, casi 70-30, a pesar de que fueron unas elecciones manipuladas, unas elecciones comunes fraude. Los que estamos afuera pudiendo votar, etcétera, que daba 90-10. Ahora bien, aún así yo personalmente no estoy de acuerdo con una proclamación fuera de Venezuela. Yo creo que esto tiene que ocurrir dentro y tiene que ya iniciarse una transición a la democracia. No necesariamente tiene que ser el 10 de enero. Tenemos que tener claro una cosa. Si Nicolás Maduro el 10 de enero decide terminar su golpe de Estado sin reconocer lo que elegimos el 28 de julio, el chavismo se habrá convertido en una fuerza de ocupación en Venezuela, y a partir de ahí, bueno, entramos en otro terreno. Pero al final tiene que ser Edmundo González Urrutia siendo proclamado presidente de Venezuela, que es lo que elegimos los venezolanos. No, simplemente decir, entender un poco el sistema interamericano y coincidir con vos, Hugo, ¿no? Es decir, todo es finito. Si esto en algún momento se va a terminar, es decir, yo creo que el sistema de terror que establecieron en Venezuela es un sistema que en algún momento se terminó Gaddafi, se terminó Erdogan, Assad, se van terminando todo. Entonces, en algún momento tiene que terminar ahora. El tema es el proceso de transición. No coincido con vos, yo creo que hay que buscar la manera de que el presidente pueda asumir más allá de los límites, es decir, y tratar de establecer un gobierno paralelo, no como el de Guaidó, que era una asamblea, porque ahí está la gran diferencia, es decir, él había ganado elecciones de medio término, y en el medio Maduro rápidamente, muy parecido a lo que hizo Formosa, llama una convención constituyente y arma una convención constituyente, es decir, el proceso es muy distinto y yo creo que el sistema está requebrajando. Lo que habría que ver es lo que hacen los militares, ¿no? Con Diosdado Cabello a la cabeza, cuál es la posición que van a tomar. Y esto que yo considero de la transición. Walter, muchas gracias por tu visita. Gracias a usted. Diego, te pido si te quedas un minuto más, Sí. porque vos, como abogado, quiero tu opinión sobre el caso Franco Vera, qué es lo que pasó hoy, el crimen sin sentido.